Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y hoy en este espacio, en coproducción con la editorial de la Universidad Nacional, que hemos denominado Diálogos Literarios. Y hoy vamos a conversar sobre este libro que tenemos acá, Pobreza y Desigualdad, cruzando el umbral, cuyos coordinadores hoy nos acompañan. Rafael Arias Ramírez y Marlene Rodríguez Morales. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, Esteban, muchas gracias por la invitación y enhorabuena por el programa. Bien, Daniel, un gusto estar aquí y esperemos que lo que hablemos pues sea de utilidad y que sea de interés, ¿verdad? Estamos en un medio académico y me parece muy importante que existan estos espacios de divulgación del quehacer académico y de trabajos que, como este, tienen el propósito de informar el proceso de toma de decisiones y de poner en el centro de la discusión temas tan importantes en la vida cotidiana de muchos costarricenses como son la pobreza y la desigualdad. Muchas gracias, Rafael, por aceptar la invitación al programa. Y Marlene, también a vos. Muchas gracias. Participar. Un gusto estar aquí, de compartir con ustedes. También me sumo a las palabras de Rafael, de que este es un tema muy importante para el debate nacional, poner sobre el debate público, en realidad, los temas de pobreza, desigualdad, que al final aquejan a todos los costarricenses, para dotarlos de capacidades, de libertad, en este caso, calidad de vida y, bueno, muy agradecida por el espacio nuevamente. Muchas gracias, Marlene. Y bueno, como también ya es costumbre en nuestro espacio, Daniel Vindas en la co-conducción del programa. Dani. Un gusto saludarlo, Esteban. Muchísimas gracias. Y una vez más acá en Praxis. Un gusto saludar a Rafael también y a Marlene. Bienvenida y bienvenido. Me parece que tenemos una discusión bastante importante y productiva en torno a esta investigación amplia, con datos a nivel cuantitativo y cualitativo muy reveladores, que pienso que darán para conversar bastante. Sí, bueno, un tema que nos llama muchísimo la atención, ¿verdad? Un tema que en algunos momentos, y eso lo abordaremos a lo largo de la entrevista, se trata de reducir la idea de la pobreza solamente al tema del ingreso, y hay otros factores sobre los que hoy vamos a conversar, pero tal vez para empezar, Rafael, hay todo un proceso de investigación, este libro cuenta con 11 capítulos, ¿verdad? Con diversas personas investigadoras que están detrás de ello, pero ¿por qué? Y además el momento, porque eso es un detalle importante, es un libro que empieza antes del tema del COVID, ¿verdad? Y que incluso hay capítulos que nos avecinan, ya casi que nos avisan elementos que hoy estamos viviendo. Entonces, ¿por qué enfocarse en una investigación de este tipo e invitar a tanta gente para desarrollar esto? Sí, bueno, lo encontramos muy importante en la Escuela de Economía, que siempre también ha tenido una preocupación central por los problemas del desarrollo, de la economía del desarrollo. Fenómenos como el de pobreza y desigualdad son consustancialmente también económicos. No podríamos hacer un análisis del sistema económico sin entender los impactos que este tiene sobre el bienestar de las personas, el bienestar de la ciudadanía, de tal forma que los problemas como pobreza y desigualdad siempre estuvieron en el imaginario de los creadores, de los fundadores de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Particularmente en mí siempre tuvieron también una influencia muy importante para desarrollar también pues el interés sobre estos temas. Encontramos también una coyuntura muy especial, ¿verdad? Porque estos temas que efectivamente fueron vistos siempre como debajo del hombro en los departamentos de economía a nivel mundial, resulta que se convierte en un tema
central que luego posibilita a los investigadores, a la investigadora y los investigadores del MIT a ganar el Nobel en Economía por sus estudios en pobreza. Entonces, solo para darse una idea de lo importante de estos temas, de la importancia que están ganando estos temas en la Escuela de Economía, que siempre tuvimos como esta inclinación por analizar, estudiar temas como la pobreza y la desigualdad, nos pareció que era un momento propicio. Además, celebrábamos el 40 aniversario de la fundación de la Escuela de Economía, en una coyuntura donde el tema de la pobreza ganaba más relevancia. No solo pobreza, también desigualdad, y ahora podemos hablar de desigualdad por los trabajos no solo de Piketty, de Thomas Piketty, sino también desigualdad por trabajos en América Latina de Nora Lustig, pero también en la Universidad de Oxford a partir de lo que se ha denominado como el proyecto del desarrollo humano, la iniciativa de desarrollo humano, pobreza y desigualdad de la Universidad de Oxford. Entonces son temas que están sobre la mesa, muy importantes para la discusión y que también requieren de propuestas para informar el diseño e implementación de políticas públicas más precisas para entender en su complejidad, en su multidimensionalidad, estos problemas, que creo que es un elemento central en las nuevas discusiones, ¿verdad? De ver la pobreza y la desigualdad no determinados exclusivamente por el nivel de ingreso, sino como fenómenos multidimensionales que requieren entonces una aproximación mucho más integral. Marlene, vos que sos parte de este equipo y que trabajaste de la mano con Rafa también en la coordinación de esto, ¿verdad? ¿Qué motivaciones además, de verdad, de sumarte a un proceso de investigación de este tipo? Claro, sí. Bueno, yo venía llegando a la escuela, apenas me iba incorporando al equipo de coordinación de investigación y bueno, para mí fue muy enriquecedor ver la propuesta y bueno, aportando a lo que decía Rafael sobre los enfoques teóricos, ¿verdad? No ver la pobreza solo por línea de ingreso, solo verlo desde la carencia del ingreso, sino verlo desde otros enfoques teóricos. Y entonces eso es lo que me ha parecido muy interesante al ver que los diferentes autores han aplicado distintas metodologías, aproximaciones metodológicas para llegar al fenómeno. Y entonces ver que el tema de la pobreza es un tema que está compuesto de factores adicionales, donde hay brechas de género, étnicas, raciales, que afectan al final el acceso a servicios, vivienda, salud, educación y también el acceso al mercado laboral, que es muy importante para alcanzar libertad económica, de agencia para hacer y hacer. Y bueno, ver toda la compilación de los autores desde las diferentes aproximaciones que han hecho, para mí fue súper enriquecedor, la verdad. Eso que vos, Marlene, has instituido, ¿verdad? Me lleva a pensar lo que han denominado acá como índice de pobreza multidimensional, ¿verdad? Un criterio de ingreso que se aplica desde el 2015, ¿verdad? Aproximadamente, y que se relaciona con ir más allá de ese ingreso económico, inclusive salarial, para medir la desigualdad y la pobreza, ¿verdad? Y que tiene relación con diferentes aspectos de la vida cotidiana, ¿verdad? Y algunas privaciones, inclusive las que se hablan ahí, acceso al agua, a la educación, al cuidado, por ejemplo, manutención de algunas personas que pueden tener un buen ingreso, pero tienen la manutención, tienen a cargo a otras personas de la casa, por ejemplo. Me llamó la atención que se citan ahí 19 tipos de carencias y privaciones distintas para medir el índice de pobreza multidimensional, cuando antes solamente nos quedábamos con el criterio de los ingresos, ¿verdad? Quizás se pueda profundizar un poco más en algunos que ustedes consideren importantes de estos 19 indicadores o privaciones o carencias, inclusive las que se habla ahí, para detectar qué es el índice de pobreza multidimensional, por ejemplo. Sí, es interesante también hablar de la evolución, ¿verdad? Porque ha habido aquí contribuciones
teóricas muy importantes que han informado el proceso de diseño de política pública sobre la base de metodologías más robustas, como es la de pobreza multidimensional. Es un trabajo desde la academia que luego se convierte en un punto de referencia para la aplicación de estas metodologías en el diseño e implementación de política pública. Lo que es interesante es ver la evolución, ¿verdad? Porque hasta entrados los 80s, básicamente la metodología que se utilizaba era la de la línea de ingreso, pobreza por línea de ingreso. Por supuesto que hay aportes muy, muy importantes, no vamos a negar que el ingreso es una variable, un factor determinante muy importante, ¿verdad? Y esto no lo niegan tampoco los críticos de la metodología de línea de ingreso o línea de pobreza, como Amartya Sen, por ejemplo, sino que Amartya Sen toma, digamos, como esas debilidades y conjuntamente con otros y otras colegas empiezan a desarrollar, con el apoyo también de Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, metodologías más robustas, digamos, más multidimensionales, digámoslo así, ya a partir de ese momento, que empieza a surgir el NBI, ¿verdad? La metodología de necesidades básicas insatisfechas, que ya no solo es ingreso, sino es condición de la vivienda, acceso a salud, educación, indicadores más también muy importantes para hablar después en lo que Amartya Sen empieza a denominar como capacidades básicas. La importancia, digamos, para entender la pobreza más en ese contexto multidimensional, para poder realmente resolver el problema en forma integral, ¿verdad? Porque muchas veces la solución fue las políticas asistencialistas o las transferencias monetarias para garantizar un cierto umbral de ingresos, pero los problemas siguen persistiendo, es decir, no se están tomando en cuenta esos otros elementos. Entonces, pasar de la línea de ingreso a la metodología de necesidades básicas insatisfechas ya fue un salto cualitativo muy importante. Y ni hablar, digamos, ya más recientemente, la metodología de pobreza multidimensional que incorpora una serie de ejes adicionales que tienen que ver también, porque el sistema va cambiando y las necesidades también van cambiando, tiene que ver con el desarrollo de una serie de condiciones que pueden marcar brechas muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, el acceso a la tecnología. Se habló aquí de la necesidad de arreglos institucionales también para garantizar una tasa de participación laboral femenina mayores, ¿verdad? Las redes de cuidado, el acceso a bienes y servicios que anteriormente no estaban contemplados en una canasta básica alimentaria y que tienen que ser incorporados en esa canasta básica alimentaria para poder capturar las nuevas necesidades, ¿verdad? Y estar midiendo pobreza desde una perspectiva mucho más amplia, más multidimensional. Por eso la cantidad, digamos, de ejes y variables que se incorporan enriquece más el análisis de la pobreza y también posibilita diseñar e implementar política pública con mucho mayor precisión en el entendido de que las necesidades también son mayores de los hogares. Sí, nos quedan un par de minutos, pero Marlene, ahora también esto que decía Rafael cuando habla de Amartya Sen, y desde filosofía lo que pensamos es en estos vínculos de la ética y la economía. Y una discusión grande que hay, ¿verdad?, de que la tienden a separar. Incluso hay vertientes que separan completamente la ética y la economía. ¿Cuál es, digamos, incluso tu perspectiva respecto a esto? Porque cuando hablamos de pobreza, hablamos de desigualdad, pasa por criterios de justicia, ¿verdad? Claramente desde filosofía lo pensamos desde la ética y la política, ¿no? Claro, sí, no, muy interesante la postura.
Y bueno, para complementarlo, habría que verlo también como desde las asimetrías territoriales. Es decir, no es lo mismo hablar de pobreza multidimensional para la región urbana que para la región rural. Es decir, tiene mayor peso, por ejemplo, viendo la última encuesta nacional de hogares, que tiene mayor peso para la zona rural el tema de la privación de la salud, pero no es así para la región urbana, que pesa más el tema de vivienda e internet. Entonces, ¿cómo empatar esas cosas y cómo llevar, lo que decía Rafael, política de precisión enfocada a las necesidades de cada una de estas regiones? Y entonces, un poco tal vez como retomando tal vez la pregunta que decís sobre justicia y ética, ¿cómo meterlo también en el centro de la discusión y cómo guiar la política pública desde ese espíritu también? Tenemos que hacer ya una breve pausa porque se nos va volando el tiempo, ¿verdad? Pero ya retomamos este tema y venimos para hablar un poco sobre esto que también que decía Daniel, para hablar un poco de estas formas de medición, para hablar un poco sobre el índice de pobreza multidimensional, necesidades básicas insatisfechas y otros aspectos que queremos seguir abordando. Y bueno, tenemos un par de bloques más para hablar de ello. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios, coproducción entre la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional y la EUNA. Hoy conversando sobre este libro, Pobreza y Desigualdad, cruzando el umbral, con sus coordinadores, Rafael Arias Ramírez, con Marlene Rodríguez Morales. Daniel, en el bloque anterior terminábamos hablando un poco sobre las diferencias en las regiones, ¿verdad? Y vos tenías un par de observaciones para que continuemos con la conversación. Sí, bueno, me ha llamado mucho la atención dentro de los hallazgos de este estudio, ¿verdad? Y el tema de la simetría regional, ¿verdad? Las diferencias que existen, digamos, con respecto a la región central y las regiones en las zonas rurales, por ejemplo. Inclusive que estas zonas, las regiones a nivel rural no son homogéneas tampoco, ¿verdad? Encontramos datos como que la región Brunca aparece como una de las zonas más desiguales junto con la Chorotega, por ejemplo. Y creo que sería interesante, ¿verdad?, profundizar un poco más sobre cómo es que se dan estas diferencias entre las regiones, ¿verdad? Y como parte de la conversación, ¿verdad?, que hemos venido teniendo desde el primer bloque. Sí, es parte de lo que se ha denominado la dinámica espacial del patrón de crecimiento en Costa Rica, que históricamente en los distintos patrones de crecimiento y en el último no es la excepción. Hay una tendencia a concentrar y centralizar mucho los recursos en el gran área metropolitana, y eso ha generado con el tiempo también una serie de asimetrías territoriales, es decir, comparando la región central con las regiones periféricas.
Entonces, conforme nos alejamos del gran área metropolitana, que representa menos del 4% del territorio nacional, nos vamos a ir encontrando con mayores dificultades, no solo en términos de participación laboral femenina y laboral en general, sino también el tipo de empleo, los indicadores de pobreza, desigualdad, el acceso a bienes y servicios, todos esos problemas que podemos encontrar cuando analizamos, digamos, los datos también de forma más desagregada. En el caso de algunas regiones que podemos ver en el libro, en el capítulo sobre pobreza y desigualdad, digamos un análisis más allá de la distribución de ingresos, lo que hacemos ahí es también ver cómo entre más periférico es el territorio, los indicadores de pobreza y desigualdad que se retroalimentan tienden a ser más agudos. En algunas regiones más que en otras. Mencionaste, Daniel, la región Brunca y la región Chorotega, que también curiosamente fueron las más golpeadas con la pandemia. En esas regiones, históricamente, es un fenómeno estructural que tiene que ver con la estructura productiva que existe, digamos, en esas regiones donde están muy especializadas en el sector primario. Nos encontramos con índices de pobreza y desigualdad más altos que en las otras regiones, comparativamente con la región central, mucho más altas, con el promedio nacional mucho más altas. Y eso tiene que ver con estos problemas de carácter estructural. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, ha venido hablando desde ya un par de décadas atrás de su enfoque de transformación productiva con equidad, y creo que el país está en un momento histórico en el que tiene que replantear su patrón de crecimiento para poder articular, para poder integrar a los distintos sectores, a los distintos territorios, a las comunidades, al proceso de desarrollo, y a un proceso de desarrollo más amplio que el simple crecimiento. Estamos hablando de un concepto de desarrollo mucho más amplio, de un desarrollo que también tenga que ver con el bienestar de las comunidades. Con respecto al tema de empleo, yo le dejaría a Marlene que se refiera a ese tema. Bueno, un poco acompañando tal vez la discusión de lo que mencionaba Rafael, y es que, bueno, la estrategia de desarrollo del país, es decir, la estrategia de promoción de exportaciones, si bien es cierto, ha sido muy importante, pero no ha sido capaz de articular los sectores dinamizadores de la economía con la economía doméstica. Y si nos vamos a la periferia, que es donde se presentan los mayores problemas estructurales de baja productividad laboral, de poco acceso a recursos, de un mercado laboral precario, ahí también hay brechas importantes, porque si tomamos en consideración las ciudades intermedias, que son las que concentran la mayor cantidad de recursos, no es así para el resto de las zonas cuando nos vamos alejando hacia los puertos o hacia las zonas fronterizas. Y bueno, con respecto a la parte de empleo, que también es una parte muy importante, porque garantiza calidad de vida, acceso a mejor servicios, salud y demás. Un tema central para mí es el tema del desempleo femenino. Y bueno, la parte tal vez en la que se debería de abordar el tema del desempleo femenino es, bueno, a mí me gustaría hacerlo con el enfoque de brechas estructurales de la CEPAL. Y bueno, este enfoque lo que habla es que la brecha de género es transversal a las demás brechas. Uh-huh. Y entendiendo las brechas tecnológicas, de salud, de vivienda, la brecha de género transversa absolutamente todas y tiene un carácter multidimensional. Entonces, algo que me parecía súper interesante es que la última encuesta continua de empleo, la tasa de desempleo nacional estaba en un 13%, pero si nos vamos a la tasa de desempleo femenino,
esta supera la tasa de desempleo nacional, está en un 17% más o menos. Entonces, si le quitamos digamos, esta connotación de promedios nacionales y le damos un rostro más humano, rostro de mujer en este caso, vemos que la tasa de desempleo en la periferia es sumamente alarmante, donde las mujeres no tienen acceso a un mercado laboral formal, donde hay precarización femenina, donde hay baja productividad, donde no tienen condiciones, inclusive las mujeres jóvenes también, que son parte como del problema, y que se debería de buscar política pública que las ayude a insertarse en el mercado laboral. Ahí nos quedan todavía unos minutos. Marlene nos pone un tema sobre la mesa derivado de esto que ahorita está en discusión, ¿verdad? Es cuando hablamos de las jornadas laborales, cuando hablamos del tema de las mujeres. No es lo mismo, ¿verdad? Pensarse desde la gama o pensarse desde ciertas posiciones, ¿verdad? A grupos de mujeres que trabajan en estas zonas, y todavía más si lo pensamos desde lo que decía ahora Rafael, en esas periferias dentro de las periferias, ¿verdad? Esas zonas todavía más alejadas, ¿verdad? Y esa diferenciación que tiene que haber, ¿verdad? A la hora de entender las regiones, ¿no? Inclusive si hablamos de mujeres jefas de hogar, que la mayoría de mujeres jefas de hogar está en los primeros 2 quintiles de ingresos. Entonces, si no se aborda el problema de desempleo, de acompañamiento con políticas de red de cuidado, sociales, económicas, estaríamos condenando a estas mujeres a la pobreza, aún más. Entonces, se vuelve un tema estructural, como lo plantea el enfoque de brechas estructurales de la CEPAL, y también es un tema que debería de verse desde la juventud, es decir, porque las mujeres son las que sufren mayor desempleo, en este caso el juvenil, en comparación con los hombres. Entonces, ¿cómo nivelar la cancha? Como dicen, ¿cómo disminuir esa brecha inclusive de género, pero también en los diferentes planos, laborales, sociales, económicos? Entonces, por ahí. Y pensarlo también en cómo generar iniciativas que vayan más allá de la receta mágica del emprendedurismo, donde, vamos a decirlo de esta forma, la bronca se la terminan comiendo, en este caso cuando se emplea de estos emprendimientos femeninos, donde son emprendimientos básicamente de supervivencia en muchos casos, ¿no? Sí, que reproduce un problema también que se ha vuelto estructural, que es la informalidad, ¿verdad? Casi el 47-48% del empleo informal no está tampoco contribuyendo a una inserción a la vida económica mucho más estable y más consolidada, con creación, digamos, de capacidades. Es muy frágil, muy vulnerable. De hecho, la pandemia lo demostró, la cantidad de actividades informales que la pandemia destruyó, y muchas de esas actividades informales manejadas por mujeres. Es decir, las mujeres fueron fuertemente golpeadas por la pandemia, por la vulnerabilidad y la precarización de las actividades en las que usualmente un porcentaje importante de las mujeres se encuentra, las mujeres que se encuentran en los 2 quintiles más pobres, los de ingresos más bajos. Ahí hay una correlación fuerte de mujeres jefas de hogar que se dedican a actividades informales. Y entonces es un círculo vicioso, es muy difícil salir de ese círculo vicioso. Por eso el umbral, ¿cómo cruzamos el umbral? Para cruzar el umbral hay que intervenir con políticas, como Marlene lo decía muy bien, de precisión, para poder, digamos, encontrar condiciones más formales de empleo para las mujeres, programas, incluso estamos hablando de acción afirmativa para que los hogares jefados por mujeres tengan, por ejemplo, una renta mínima que pueda cubrir el umbral
que se necesita para estar fuera de la pobreza. No hemos hablado de pobreza extrema, que es realmente una tragedia en el país y que con los últimos datos de inflación y todo lo que está pasando en el país, lamentablemente está creciendo, de acuerdo a algunas estimaciones que hemos realizado. Pero entonces, tenemos en estos momentos un bono de género muy importante. La tasa de participación laboral femenina en Costa Rica es mucho más baja que los estándares internacionales. Ni se diga cuando nos comparamos con la OECD, estamos muy por debajo. Estamos por debajo del 50% de participación laboral femenina, cuando los países desarrollados han alcanzado cerca del 80%. Es decir, si tenemos un bono de género y está demostrado con estudios empíricamente que la incorporación de las mujeres al mercado laboral puede contribuir con el ingreso en los hogares y la mejora en el bienestar de los ingresos en los hogares, entonces hay que tomar las decisiones, diseñar las políticas correctas, digamos, para promover redes de cuidado, para garantizar también que las mujeres se puedan insertar de una forma más formal a los mercados de trabajo, que puedan emprender, porque es otro ámbito de la incorporación productiva, pero que puedan emprender con condiciones adecuadas, ¿verdad? Claro. No emprender con condiciones también muy frágiles o muy vulnerables. Entonces, indiscutiblemente, creo que Marlene lo planteó muy bien, se requieren arreglos institucionales. Hay todavía muchas rigideces institucionales que no permiten ni una inserción adecuada en el mercado laboral, sobre todo en zonas periféricas y sobre todo en términos de las mujeres, sino también garantizar acceso a activos. Uno se hace esta pregunta, Esteban, hablando de justicia distributiva: ¿cuántas mujeres en este país tienen títulos de propiedad? Son propietarias o tienen acceso a activos, ¿verdad? Es una pregunta que nos lleva a la reflexión, y yo la dejo ahí. Yo no tengo una respuesta contundente a eso, pero es una pregunta que deberíamos de discutir. Claramente. Ya tenemos que hacer el corte, es que el tiempo se va rápido acá, pero nos quedan un montón de cosas que hablar. Tal vez en este tercer bloque vamos a continuar un poco sobre el panorama actual en que vivimos. Costa Rica presentando tasas de desigualdad gigantes que nos ubican en un sitio nada honroso a nivel mundial, pero entre los países más desiguales del mundo. Hay un capítulo acá que nos habla un poco sobre el tema del impuesto del valor agregado y cómo podría tener algún impacto en esta discusión también respecto al déficit, ¿verdad? Teníamos todavía por ahí el tema de la canasta básica, el tema continuando un poco con el tema del empleo. O sea, nos quedan un montón de temas y solo un bloque, así que vamos a ver cómo resolvemos, pero ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La filosofía política reflexiona sobre diversos temas fundamentales para la convivencia humana: la libertad, la justicia, el gobierno, la igualdad, la democracia, los derechos. Se cuestiona cuándo un gobierno es legítimo y cuáles son sus obligaciones ante la ciudadanía y cuáles son nuestras obligaciones ante el gobierno y ante los demás. Pero no solo reflexiona sobre estos temas, sino que tiene una participación activa
dentro de los debates, dentro de las discusiones que se dan en la esfera pública, que tengan que ver con estos temas y con otros que se relacionen con la convivencia misma entre las personas. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios, coproducción de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional y la editorial de nuestra universidad, la EUNA. Y hoy conversando sobre este libro, Pobreza y Desigualdad, cruzando el umbral, junto a Rafael Arias y Marlene Rodríguez, con quien continuamos conversando sobre este libro que les recomendamos ampliamente su lectura, su revisión, y que lo pueden conseguir en la editorial, en la librería de la editorial de la universidad. En este bloque nos queda hablar un poco sobre el escenario actual, también tomando en cuenta que mucho del contenido del libro está previo a la pandemia, que incluso hay trabajos en este libro que parecen premonitorios, ¿verdad? Como lo es el capítulo 7, que habla sobre el tema del IVA, del impuesto al valor agregado, y si pensamos en criterios de el crecimiento de la desigualdad, porque es interesante cuando se piensa el IVA como se presenta en el libro, ¿verdad?, a la idea de esta recaudación de impuestos que de alguna u otra manera tratan de impactar de manera positiva el déficit fiscal, pero recargando gran parte de la recaudación en los hombros de grupos que no son realmente los privilegiados, ¿verdad? Y este impuesto al consumo tiene una afectación directa también en términos de desigualdad. Entonces, bueno, este es un tema que tomando en cuenta algo que decías vos, Rafael, cerrando el bloque anterior, cuando pensamos en términos de justicia distributiva, ¿verdad?, se nos viene toda una discusión en términos no solo de este tipo de impuestos que afectan directamente la capacidad de consumo de las personas, sino también en otros, ¿verdad?, y en los mecanismos de redistribución. Sí, es así, y son esos mecanismos podríamos contemplarlos como en tres grandes ámbitos, ¿verdad?, de mecanismos redistributivos. Uno efectivamente es el que tiene que ver con la estructura tributaria, que en el caso de Costa Rica nos costó muchísimo llegar, digamos, a un acuerdo para la reforma fiscal, muchas décadas, y lo tuvimos que hacer a marcha forzada en un momento que seguramente no era el más adecuado y que tuvo por eso mismo costos importantes, ¿verdad? Cuando las cosas se tienen que hacer de golpe, se pierde lo que en política pública se denomina el proceso de gradualidad, para ir, digamos, teniendo en cuenta algunos aspectos que son importantes para no generar problemas mayores de desigualdad. Bueno, ese es un macromecanismo de redistribución de rentas. El sistema tributario puede ser que conduzca a una mayor progresividad, digamos que el sistema tributario contribuya efectivamente con una mejor distribución, si se demuestra que es progresivo, o si por el contrario reproduce los problemas de desigualdad, y entonces el sistema tributario en ese caso tiene más bien un signo negativo, más regresivo de la distribución, pero es un mecanismo de redistribución de rentas. El otro mecanismo de redistribución de rentas, y los menciono los tres porque están en la palestra, ¿verdad?, han estado en el centro de la discusión y donde creo que ha habido costos sociales importantes. El segundo mecanismo de redistribución es la inversión social, mal llamada gasto social, la inversión social. Y el tercer mecanismo es el de la política salarial,
particularmente de salarios mínimos. Marlene se refirió muy bien a los problemas, o creo que se va a referir, de que en los últimos meses ha habido un congelamiento, por ejemplo, de salarios. Y hay todo un cuestionamiento también, algunas cargas sociales que financian programas que han sido históricamente muy importantes para garantizar esa red de seguridad social, con programas sociales que están focalizados en ciertos sectores, ¿verdad?, que tienen problemas para poder llegar a ese umbral de satisfacción de sus necesidades básicas más importantes, las objetivas, ¿verdad? Porque si hablamos de necesidades subjetivas, seguramente hay muchas necesidades que quedan irresueltas. Pero esos son 3 mecanismos de redistribución de rentas que han sido muy exitosos en otros contextos, no tan exitosos en contextos latinoamericanos y en el contexto costarricense, por problemas institucionales. Eso es innegable, que tenemos problemas de rigideces institucionales y de una burocratización muy fuerte, digamos, de las instituciones que se encargan de ese proceso de redistribución, y entonces en todo ese entramado burocrático los recursos que llegan a su objetivo final son mucho menores de lo que uno desearía. Entonces, digamos que también tenemos ese problema como país para resolver pobreza y desigualdad. Los programas de combate a la pobreza puestos en ese tono de combate a la pobreza, yo preferiría más en un tono positivo, pero los programas de combate a la pobreza o los programas que procuran mejorar equidad de ingresos han estado mediados por una institucionalidad muy ineficiente. Entonces creo que hay que ser críticos también en ese sentido, de que hay que mejorar la intervención institucional, hacer arreglos institucionales para corregir desarreglos institucionales que históricamente se han cometido en el país, y permitir que la política social tenga más efectividad, tenga este carácter de mayor precisión, ¿verdad? Hay que buscar mayor eficiencia y precisión en el diseño e implementación de política pública, porque son muchos recursos que sin embargo no los estamos viendo reflejados en la calidad educativa, en la calidad de la salud, en la calidad de la vivienda, en el acceso a bienes y servicios, es decir, muchos otros elementos. Pero bueno, yo dejaría esa parte ahí y para darle chance a Marlene que se pueda referir. Sí, claro. Bueno, un poco acotando tal vez a lo que venía mencionando Rafael sobre la parte impositiva. Vemos que la creciente desigualdad en los ingresos tiene que ver, bueno, por la mala distribución de los ingresos, por acceso al mercado laboral que no le da las condiciones a las personas, pero también por un sistema tributario regresivo que afecta sobre todo a las personas con salarios bajos y medios. Entonces, vemos que los sectores, o en este caso las regiones de planificación que tienen mayores niveles de desigualdad de los ingresos medidos por coeficiente de Gini, está la región Brunca, la región Chorotega, pero también vemos que la región central tiene un alto grado de desigualdad en la distribución de los ingresos. Es decir, a pesar de que ahí están concentrados la mayor cantidad de recursos, también vemos desigualdad dentro de esa región por la aglomeración, porque no hay una distribución adecuada de los ingresos, y entonces se vuelve un círculo vicioso para estas personas poder salir de los problemas de la desigualdad. Y bueno, sumado al contexto actual, de la coyuntura actual, tenemos que, bueno, el Consejo Nacional de Salarios no ha aumentado los salarios del sector privado, al menos los salarios mínimos, y por el tema de la regla fiscal, los salarios del sector público no pueden crecer por el tema de la deuda. Entonces, estamos también condenando a las personas a, en este caso,
puede ser pobreza, pero también a menor consumo, menor acceso a servicios, a bienes, que afecta la calidad de vida. Entonces, de ahí la necesidad de no olvidar también lo importante que son los programas sociales y que el tema tributario también tiene toda esa connotación de no olvidar el Estado Social de Derecho, que bueno, para las regiones de planificación, que son, bueno, la Brunca, la Chorotega, la Huetar Norte, Caribe, para ellos el ingreso por concepto de trabajo es importante, pero uno ve que, por ejemplo, la parte de subsidios y becas representa un ingreso importante para ellos en ese aspecto. Entonces, si suprimimos por el tema fiscal esos recursos que van orientados a ayudar a esas personas, estaríamos también condenándolos a la pobreza por menor acceso a servicios como salud, educación, por tener menor acceso a ingresos. Claramente. Y tal vez, bueno, para articular un poco lo que hemos venido hablando ahorita de las regiones, inclusive en el bloque 2, y un dato que me llama la atención es, bueno, hemos hablado de la región Brunca, ¿verdad?, de Chorotega, pero ahora que mencionaba la región atlántica, la Huetar Atlántica, me llama la atención un dato donde encontramos, por ejemplo, que las mujeres asumen el mayor rol de cuidado, ¿verdad?, y la tasa de desempleo de ellas es del 13%, ¿verdad?, según los datos que hay acá, la más alta de todo el país, digamos, dentro de las mujeres. Se asocia en este caso esa labor de cuidado, por ejemplo, con la tasa más alta de desempleo, ¿verdad? Incluso, Dani, ver eso, porque también Ha tenemos que aumentado. acordarnos de eso ha subido, y en términos de pandemia, Claro. y ahora que mencionamos fuera de cámaras también, cómo ha habido un retorno a esta labor de cuidado, ¿verdad?, al momento de ser expulsadas estas mujeres de la formalidad. Sí, del porque trabajo. son datos, ¿verdad?, pues obviamente anteriores a la pandemia, y pasando también un poco a esto de los impuestos, ¿verdad? Los datos que acá se advierten es que ese paso del impuesto general de ventas al impuesto de valor agregado, al IVA, ¿verdad?, es regresivo y aporta más a que crezca la desigualdad y la pobreza, ¿verdad? Esto sin que se hubiese aprobado todavía el IVA, ¿verdad?, que es lo que acabamos de conversar, ¿verdad? Y a pesar de este jactancioso, digamos, 5,18% al que se ha reducido el déficit fiscal, tenemos que es a costa de estas políticas regresivas que tienen que ver con la incursión del IVA, la imposición del IVA, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, hay otra, no sé si querían agregar más algo a eso, porque también tengo otra que es más bien una consulta, ¿verdad?, como para desarrollar un poco más en este bloque, que tiene que ver con las consideraciones que vienen en el último artículo, por ejemplo, de dos autoras, ¿verdad?, que hablan de la articulación de los mercados laborales, ¿verdad? Sí, yo preferiría referirme por el tiempo a este último. Ahora ya nos referimos algo respecto al tema fiscal. Yo creo que el espíritu de ese último capítulo también, de que estuviera como en el cierre, es porque es importante tener, digamos, propuestas que conduzcan a una reconversión del tejido productivo con carácter sectorial, pero también territorial. Es decir, que podamos ir articulando lo que Marlene señalaba al principio, a esa economía, a la economía más rezagada, a la dinámica de la economía más moderna. ¿Cómo hacemos eso? Definitivamente el patrón de crecimiento del país para los próximos años tendrá que superar esa dualidad casi que dicotómica entre una economía muy dinámica relacionada con el mercado internacional y una economía doméstica muy rezagada estructuralmente, con niveles de productividad muy bajos y de inserción laboral en empleos formales. Entonces, ¿cómo hacer para generar condiciones de tal forma que haya un proceso de reconversión del tejido productivo que se vea reflejado también en una mayor incorporación de los territorios con sus recursos y sus comunidades en ese proceso? Es decir, tiene que darse ese tipo de articulación para que
se puedan generar dinámicas también del empleo, de los mercados de trabajo fuera del gran área metropolitana, que ese es el gran problema que tenemos en estos momentos. La gran concentración del mercado de trabajo formal en el gran área metropolitana y los problemas de informalidad, de estacionalidad de los mercados de trabajo en los territorios más periféricos. Creo que esa es una realidad que nos saltó a la cara en las últimas elecciones. El voto, de alguna forma, de estos territorios están reflejándose descontento, ¿verdad? Es una forma de expresar que el discurso político no les ha resuelto los problemas estructurales y de calidad de vida, y entonces es un llamado de atención que tenemos que pensar en una estrategia de desarrollo más articuladora, no solo en lo sectorial, sino también en lo territorial y, por supuesto, articuladora de las comunidades que habitan en esos territorios. Así que me parece que el último capítulo cierra muy bien con esta visión de una estrategia de desarrollo más integradora, más inclusiva. Y si pensamos este tema en tema de mercados laborales, que bien, bueno, Leonela, que participa en este artículo, ya ha participado en nuestro programa, para mencionarlo. Si pensamos también, o sea, pensar en cuestiones importantes respecto a ofertas de mercado dignas, o sea, el trabajo digno, ¿verdad? No trabajos precarios, ¿verdad? Porque es una de las situaciones que también pasa en muchos desde la informalidad, ¿verdad? Pero incluso a veces mecanismos para que dentro de supuestas formalidades el empleo no tenga las condiciones elementales, mínimas elementales para la supervivencia. Y adicional a esto, ¿verdad? También pensar una de las cuestiones que hablábamos ahora fuera de cámaras, pero si pensamos en que el poder adquisitivo de las personas se ha visto reducido, de grandes grupos de personas se ha visto reducido, incluso por políticas públicas en esta dirección, también es tomando un mensaje a la hora de pensar en inversión extranjera para generación de nuevos empleos, ¿no? Correcto, sí. Bueno, vemos que se puede deprimir el consumo al ver que los indicadores, los macroprecios, como inflación, tasas de interés, el tipo de cambio que ha venido en aumento, pueden condenar, en este caso, a las personas a la pobreza porque sus ingresos se ven disminuidos, y entonces es como señales que manda al mercado de alguna forma para los inversores, y entonces los inversores al ver estos indicadores o estas señales negativas van a desistir de invertir o de venir a traer empleo, inversión y demás al país. Entonces es como retroceder años de desarrollo que se han venido llevando a cabo el país. Pero a mí, digamos, me gustaría profundizar sobre todo en el tema de la informalidad. Y a mí lo que me parecía interesante es que, la informalidad ha sido bastante alta y es bastante alta en el país, pero en el 2020, en el año de la pandemia, vemos que las mujeres o la participación de las mujeres en el mercado informal se ve reducido. Y se podría pensar de que éstas se insertan al mercado formal, pero en realidad es todo lo contrario. Lo que viene a desnudar esto es la crisis de los cuidados. Y son las mujeres las que tienen que medir su costo de oportunidad, salirse del mercado laboral y regresar al ámbito de lo doméstico para hacerse cargo de los niños, de personas adultas mayores, enfermos. Y entonces es un retroceso también en materia laboral para ellas, para nosotras las mujeres. Entonces me parece muy pertinente lo que propone el último capítulo sobre arreglos institucionales para mejorar la situación de las mujeres e insertarlas en el mercado laboral, romper con las rigideces institucionales que tienen en materia salarial, de inclusión al mercado formal, de la precarización laboral, del mercado laboral tan inestable que hay en la periferia, darles las mejores condiciones para que ellas puedan
trabajar para que también puedan emprender, para que puedan estudiar, porque muchas de estas mujeres al irse al ámbito doméstico, a lo que es el cuidado, descuidan parte de las aspiraciones o de la realización personal que también les puede dar mayor y mejores condiciones de vida. Uh-huh. Bien, se nos va el tiempo del programa. Dani, muchas gracias por acompañarnos de nuevo, ¿verdad? Como todos los meses en este espacio. Y Rafael, Marlene, les agradecemos muchísimo. Y bueno, nos quedan un montón de temas por fuera, así que no es nada raro que les contactemos pronto para continuar conversando de muchos de estos otros aspectos que quedan ahí, mucho que hablamos fuera de cámaras, que básicamente hacemos un programa nuevo con todo lo que hablamos fuera de cámaras, ¿verdad? Pero muchísimas gracias, porque me parece que ha sido un tema muy interesante, muy importante de abordar, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas quienes nos observan. Hoy nos despedimos con esta canción de la agrupación nacional Santos y Zurdo y esto que se llama Fair Sticks. Hasta la próxima.